En este video veremos la CryptoTag Odin, un producto fabricado con titanio aeroespacial para que puedas guardar el backup de tu wallet de criptomonedas y estar tranquilo ya que es prácticamente indestructible. La CryptoTag Odin está diseñada exclusivamente para Shamir Backups, así que quédate en este video para que aprendas cómo se hace un Shamir Backup y cómo utilizar correctamente este producto. El Shamir Backup es un tipo de respaldo para tu wallet que soluciona el principal problema de un backup tradicional simple, y es el único punto de fallo, ya que con el Shamir Backup podrás seleccionar la cantidad de partes en la que quieres dividir tu respaldo, ya sean 3 partes, 5 partes, 7 partes o más, y también puedes seleccionar cuántas partes serían necesarias para recuperar tu wallet. Por ejemplo, si has dividido tu respaldo en 3 partes y has seleccionado un umbral de recuperación de 2, esto quiere decir que aunque pierdas una de las partes, aún tienes la posibilidad de recuperar tu wallet con las 2 partes restantes. En este tutorial veremos la Odin 3, la cual incluye 3 barras fabricadas con titanio aeroespacial, en las cuales vamos a marcar nuestros backups con la ayuda de un punzón automático de alta calidad. Bien, aquí tenemos la CryptoTag Odin 3, con un mensaje de agradecimiento por parte del equipo de CryptoTag y una galleta holandesa. La caja es bastante grande. Retiramos el plástico protector. Lo primero que vemos son las instrucciones y la lista de palabras SLIP 39, el cual es el listado de palabras que utiliza el Shamir Backup, y dentro tenemos varias cajas. La caja de color negro incluye todas las herramientas que necesitaremos para resguardar nuestro Shamir Backup en la CryptoTag Odin 3, las cuales son una caja de cerillas, que más adelante descubrirás para qué son, un punzón automático para marcar las barras de la CryptoTag Odin y unos protectores para nuestros oídos. Y cada una de las cajas blancas contiene una hoja de conversión en la cual copiaremos la frase de cada una de las partes de nuestro Shamir Backup y convertiremos cada palabra en el número que le corresponda del listado SLIP 39. Y aquí dentro de esta funda de silicona tenemos la primera de las 3 barras de titanio que forman la Odin 3. Como pueden ver, es un producto de altísima calidad. Este sería todo el contenido del producto. Ahora necesitamos una wallet que permita crear Shamir Backups. Para este tutorial voy a utilizar la Keystone Pro, ya que cuando creas una nueva wallet te da la opción de crearla con Single Backup o con Shamir Backup. Seleccionamos Shamir Backup. Aquí debemos seleccionar el número de shares, o lo que es lo mismo la cantidad de partes que va a tener nuestro backup. En este caso 3 porque estamos utilizando una Odin 3. Y el threshold, que son el número de partes que necesitaremos para poder recuperar nuestra wallet, lo vamos a configurar en 2. Nos comenta que estamos creando un Shamir Backup de 3 partes y que necesitaremos 2 partes para recuperar nuestra wallet. En los siguientes pasos debemos copiar y confirmar cada parte, y que no le tomemos fotos ni guardemos nuestro respaldo en la nube, ya que podemos perder nuestros fondos. Confirmamos. Y aquí nos va a mostrar la primera parte de las 3. Confirmamos. Nuevamente un mensaje de advertencia para que verifiquemos que estamos en un entorno seguro, y aquí tenemos las 20 palabras de la primera parte de nuestro Shamir Backup, la cual copiaremos en la hoja de conversión. Entonces, Total Shares 3, Share Number 1, Threshold 2, Wallet Number 1. Y vamos copiando las palabras en su respectiva casilla. Ahora presionamos en Recovery Phrase Saved y debemos confirmar todas las palabras colocándolas en el orden correcto.
Confirmamos y nos aparece un mensaje de que la verificación ha sido correcta. Confirmamos y ahora repetimos el mismo procedimiento con la segunda parte del Shamir Backup y luego con la tercera parte. Una vez hayamos copiado y comprobado las tres partes de nuestro Shamir Backup, habremos creado nuestra wallet. Ahora, con la ayuda de la lista de palabras Slip39, debemos convertir cada palabra en su número correspondiente. Por ejemplo, a Patrol le corresponde el número 0651. A Warmth le corresponde el número 0994. Academic es el 0001. Y así sucesivamente hasta completar todas las palabras. 5 minutes later. Recuerda siempre marcar los 4 números que le corresponda a cada palabra. Y esto lo repetimos con cada una de las partes de nuestro Shamir Backup. Ahora debemos marcar estos números en la CryptoTag Odin. Pero antes de hacer las marcas permanentes con el punzón automático, voy a utilizar un marcador permanente. De esta manera, si cometo un error, lo podría modificar sin problemas. Y así ha quedado mi CryptoTag Odin. Ahora voy a verificar que he transferido correctamente la información y comprobamos que realmente el número coincida con la palabra correspondiente en la lista de palabras Slip39. De esta manera nos aseguramos que todas las marcas que hemos hecho en la Odin con el marcador permanente son correctas y podemos proceder a utilizar el punzón automático. Abrimos la caja de color negro, nos colocamos los protectores auditivos y con el punzón automático debemos marcar la CryptoTag Odin permanentemente. Pero como pueden ver, la Odin es muy inestable. Para solucionar esto, retiramos el foam de la caja negra y tendremos un soporte para evitar que nuestra CryptoTag Odin se mueva cuando la estemos marcando con el punzón. Ahora simplemente colocamos el punzón en la posición correspondiente, presionamos con fuerza y listo, aquí tenemos la primera marca. Y así vamos marcando permanentemente en titanio nuestro Shamir Backup. ¡Hey! ¿Vieron eso? Espera que lo pongo nuevamente en cámara lenta. En algunas ocasiones, cuando se está marcando el titanio, se pueden ver chispas por la cantidad de fuerza que se aplica con el punzón y lo dura que es la barra de titanio. 5 minutes later. Seguimos marcando todos los puntos y listo, ya hemos terminado. Ahora, con un poco de alcohol isopropílico voy a limpiar el marcador permanente y así quedaría nuestra CryptoTag Odin completamente marcada. Recuerden que este procedimiento lo deben repetir en todas las partes del backup. Ahora debemos destruir las hojas de conversión de cada una de las partes, y para esto eran las cerillas que incluyen en el producto. Con respecto a la CryptoTag Odin, es prácticamente indestructible. Al estar fabricada de titanio de grado aeroespacial, resiste temperaturas de hasta 1665 grados centígrados. Sí, 1665 grados centígrados. Para ponernos en contexto, un incendio de una vivienda puede alcanzar los 600 grados centígrados y la lava volcánica puede llegar hasta los 1200 grados centígrados. Esto quiere decir que no tengo ni de cerca las herramientas necesarias para alcanzar los 1665 grados centígrados y lograr destruir la CryptoTag Odin.
Como pueden ver, luego de pasar varios minutos con un soplete, la CryptoTag Odin prácticamente no tiene ninguna marca ni daño. Ahora simplemente quedaría separar cada una de las partes en ubicaciones geográficas distintas, y recuerda que con 2 partes de tu Shamir Backup podrás recuperar tus criptomonedas.